el, hablemos solamente hasta hacia la salida, no nos metamos a otra cosa más. ¿Sí? Y lo vamos a demostrar eso en el banco de pruebas. Que el caudal de estas bombas no tienen nada que ver con las RPM. Ya, la presión, ahora sí, olvidémonos de las lineales. ¿Puedo discutir un poquito más? Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo, si me permite el pistón de la válvula alternativa. Plunger. No toque. Es un pistón, en inglés es plunger. Plunger. Ya. Entonces, verá, estoy totalmente de acuerdo. Este es el pistón, y de acuerdo a este pistón, de acuerdo a lo que nosotros movamos en esta posición, Sí. vamos a cambiar el caudal de combustible, ¿no es cierto? Porque esto... Y, ¿qué más necesito para esto? Ah, ya. Y un inyector con presión de 175 bares, ¿sí? Si esta bomba tiene que cumplirme con 85 centímetros cúbicos, voy a tener 85 centímetros cúbicos. Si es que subo las revoluciones a 1000 RPM, 100 strokes, Tiene que dar otra medida. da la misma cantidad de combustible, porque estoy midiendo en 100 strokes. Si es que yo pongo aquí 200 strokes, ¿sí? El combustible de 85 me va a ir a 170 centímetros cúbicos. Las RPM en esta de aquí no va a hacer variar la cantidad de combustible, ojo, el caudal de combustible. Los mismos 85 centímetros cúbicos me va a cumplir en 100 y me va a cumplir en 1000. Esta de acá me va a variar la presión. En 100 me va a dar, ¿cuánto es la presión de arranque de un sistema CRDI? Mínimo 300 bares. Ya lo vamos a hacer. ¿Cuánto es la presión de full carga? Hablemos en 1000. Digamos que está full carga. ¿Cuánto me va a dar CP1H? 1100. CP1H. 1300. 1600 bares. Sí, se cumple. Esta variación con los mismos strokes, con los mismas RPM menos y RPM más, va a dar ese caudal. Lo vamos a demostrar. ¿Sí? Ya, hasta ahí. Partes y piezas de las que habíamos hablado antes. Sencillas es lo mismo, es lo más sencillo y simple posible. No hay nada del otro mundo. Y ya. Miren, carcasa. 2 carcasas. Que Joao había dicho y yo no lo escuché. Disculpa, Joao. Mira, esta bomba Bosch, ¿sí? Tiene 3 elementos. Esta es una CP1H, tiene 3 elementos de bombeo. Cada elemento de bombeo tiene una válvula de admisión, ¿sí? Y tiene una válvula de escape. Bueno, les voy a presentar las válvulas de admisión y escape. Y espero no botar nada. Ya. Esta va acá adentro. Esa esferita, balín, resorte. Y estos van aquí. Esfera, resorte y el seguro del resorte. Ya. Ahí está la válvula de admisión o la parte de mi admisión y esta es mi válvula de escape. Okay. ¿Sí? ¿Entendido? A guardarle para que no se nos pierda. Listo. 3 elementos de bombeo. 3 elementos de bombeo para lograr yo tener la presión necesaria en función de mi caudal de combustible. ¿Sí? Cada elemento o cada plunger, cada cilindro, está conectado o está sujeto al movimiento de la excéntrica o árbol de levas o árbol excéntrico que les sé decir. Tiene una leva y cada leva va a ir empujando de acuerdo al cilindro que a este le toque. ¿Sí? Una vez que ingresó el combustible, entrada de combustible,
ingresó por la válvula de admisión, como el motor, ¿se acuerdan el motor? Ingresaba aire, aquí entra combustible, tengo mi cámara, le comprimo y... Sí. Listo. Sí, quedamos claros, válvula de admisión y escape aquí. Esa bomba es de un motor de 6 cilindros. No, este es un motor de 4 cilindros. Estas bombas están puestas en la mayoría de carros chinos. No, europeos también, hay Hyundai H1, sí, pero bueno, lo que en el mercado aquí se maneja, Hyundai i30, Gridwall la Wingle, tiene esta, tiene Gridwall la Haval H4, no, H5, tiene la Mahindra, sí, tiene JCB también tiene, Tata no, Tata tiene una bomba hecho Tata mismo. Ya les voy a indicar, es horrible esa bomba. Ya les voy a indicar. Ve, dame pasando, ahí hay una bomba. La CP2, sí. O sea, yo la verdad no le comprendí muy bien, o sea, cómo se manejaba la válvula de admisión de escape, por ejemplo. Ya. Igual que las válvulas de retención, la válvula de la bomba de O sea, sí le transferencia. entiendo, o sea, cómo funciona, pero aquí, por ejemplo, no le... Ya le se vamos. supone que ingresa, comprime y manda presión, por ejemplo, las Mira. presiones, pero no. Esta es de una Tata. Sí, esta es una bomba CP2. Yo no la había puesto acá porque todavía no hay mucho de esto, pero ya hay problemas de que son carros nuevos y se hicieron pedazos por la presión. Y Fotón. Fotón también tiene. Tata Fotón tiene esto. O sea, que si se daña. Va a seguir grabando. Pero depende de la Fotón. Va a seguir grabando, ya no le dice marcas ya. No auspiciamos. Ahí tiene que editar. Mandé. Ahí tiene que editar nomás. Le pone un pitido de mala palabra nomás. Simón ahí le va a poner ti cada vez que diga una marca. Ya, a ver, voy a utilizar un líquido que nos vamos a... Sigamos con las partes. Ya, estos son los elementos. Ya vamos a explicar el funcionamiento y nos entendemos bien cómo genero la alta presión, ¿ya? Sí. Carcasa, mis elementos de bombeo, mi carcasa de una bomba denso y los elementos de bombeo. Mira, mucho más grandes, incluso hasta resistentes, mejor marca que estos de acá. Sí. ¿Y se puede adaptar ese, por ejemplo, ese alcohol? No sé cuál. Ay, aquí no. No, ya hicimos pruebas. Sí, ¿Y sí. por qué? ¿Por qué no? Ya te explico. Bueno, sigamos ahí. Mira, esta de acá, ¿te acuerdas que HP3 cuántos bares de presión llegabas a generar? 1800 bares. ¿Cuántos llego a generar con HP1, CP1H? 1600. Entonces, ¿qué pasaría ese vehículo? Si lograría adaptar los acoples y todo. Pero y en marcas no hay, no se dan igual presión. Tal vez lograría prender, pero no generar la potencia. A lo mejor, o sea, pero eso te digo, inestable. en caso de que yo hiciera un trabajo mecánico industrial, estuviera con los practicantes que cuando quieren aprender están ahí metiéndole ganas y hicieran los acoples para lograr acoplar, que es trabajazo eso. Y ahí lograría acoplar, pero no voy a poder funcionar muy bien, las presiones no se acercan. Sí. ¿Cuánto de presión es a 1600? 1800. 1600. 1600. O sea, esa de allá sí podría tal vez acá. No por la forma, en cambio ahí yo ya tengo un mapa, el SM ya tiene un mapa de funcionamiento en el que no me va a dejar que pase de 1600 bares. Entonces él me va a decir a mí, tienes mucha presión, y de hecho sí ha pasado porque yo he jugado con las presiones y no, manda a pagar o no sirve esto o no aquello. Sí. Lo mismo acá. Mira, acá adentro, bueno, estas son medias complejas desarmarlas, pero lo mismo, lo que está encima del pistón o del cilindro es la válvula de admisión, ¿sí? Y lo que está a su extremo es la válvula de escape. Ya les voy a indicar cómo es una válvula de admisión y escape de esa. A esa no le desarmé. Cabeza del pistón o del plunger. ¿Sí? Este está acá adentro. ¿Ya? Esta es la de admisión. Esa con la presión que ingresa de parte de la alimentación de combustible se va a abrir. Permito que se llene mi cámara. Se comprime aquí. Y esta es la de escape. Esta acá tiene una conicidad. Va a estar ahí y va a estar aquí.
provocando que ese cono o esa esfera esté cerrando ahí para yo poder comprimir, como mi válvula de admisión y escape del motor. ¿Sí? Llego a comprimir, si sintieron algunos, sientan ahí que se pueda apreciar. Ya, tengo hermético, con combustible es mucho peor ahí, o mejor porque hay una buena presión, ¿sí? Entonces, meto combustible y existe... Ay, perdón. Ah, sí. Acá fue. Ya. Entonces, una vez que yo tengo este funcionamiento del eje por parte de la fuerza motriz, tengo mi elevada presión. Quedamos claro, Flavio, cómo es el tema de la válvula de admisión y escape. ¿Sí? Ya. Déjenme regresar esto acá. La fuerza motriz del motor hacia la bomba o hacia los elementos, mi eje con una leva excéntrica. ¿Sí? Lo mismo. Bomba de transferencia. Ya vamos a eso. ¿Sí? Esta carcasa, o más bien esta brida, que me ayuda ya a hacer un sello hermético para presión, para mantener esa presión constante interno en la bomba. ¿Sí? Ojo, no es que la bomba que está aquí metido todo el tiempo es la que está ingresando acá. Acá hay unos conductos que ingresan el combustible para yo generar alta presión. El combustible que está interno acá en la carcasa es de lubricación, es para mantener ahí lubricadas las partes y piezas. ¿Se acuerdan cuánto es la presión de combustible de alimentación constante de la bomba de transferencia? 3 a 6. De 3 a 6 bares tengo yo aquí constantemente circulando. ¿Sí? Ya. La bomba de transferencia. Vamos acá primero. La brida esta en denso, la brida esta en Bosch. Sí, lo mismo, la misma funcionalidad. Mi bomba de transferencia Bosch, piñones, bomba de transferencia Bosch, piñón. Los mismos tienen el mismo desgaste. Se dañan aquí, se dañan las chavetas, dañas bombas de transferencia. Mira el desgaste que tiene esta aquí. Sí, ese canal que tiene. Fíjate acá al otro lado, no tiene nada. No. Aquí, fíjate en esta pared de aquí con la pared de acá. Por acá. Sí. Y mira la otra, no hay nada. No, bravo. Sí. Los desgastes que tienen aquí. Aquí. Ya. Y acá no hay nada, ¿sí ves? No veo. No. Sí. Bueno, voy a explicar eso. La chaveta. Ya. Esa bomba de transferencia va a conectarse al movimiento del eje con esta chaveta. ¿Sí? Mira el juego que tiene aquí. Ya no es normal. Ya. Si yo me saltaría un poquito nomás. Esperemos que se pueda. Ya, ahí. En cambio, ahí ya salí del desgaste que genera ese movimiento y mira, ve, ahí no tengo ya nada. Entonces, bajo esa función que ahorita les estoy expresando, mira el desgaste que tiene ese piñón. Eso provoca una pérdida de presión. El excesivo movimiento. Lo mismo acá. Aquí, en cambio, suele partirse todo esto. Este funcionamiento que está viendo por esta cruceta, ya no una chaveta, está viendo aquí, para generar todo el tiempo presión constante, ¿sí? Hace que tenga yo desgastes como estos, provocando incluso hasta roturas. Griswold y todas estas bombas, todo el tiempo pasa eso. El que pasó los 90.000 kilómetros es un elegido. Y el que no, ya tiene que pensar en cambiar. El zinc. Sí. Yo de mi Bajinra 90.000 kilómetros la primera, la otra 180.000, ya voy 200.000 y no ha dado lío en el tema de bomba. ¿Cuánto está la bomba de transferencia? Perdón, la bomba de represión. Una de estas está como en 900. Casi mil. Bosch y Denso también. Y no, ahí estas son un poco más caras, ¿no? Sí, puede estar en los 1.400, 1.500 dólares. Ujú. Pero todo va a depender de la marca. Hino es distinto a... O sea, bueno, el hino acá lleva Denso, ¿no? Sí. De inyectores Son Denso, igualitas. igual
Hay que ir de reparación para estas bombas. Sí, se reparan estas bombas. Estas de aquí. La Sí. bomba de transferencia y el O sea, Sí. y el eje y todos Hay los elementos. esto y esto. Yo sí ya no le hablaría Se como desgasta muy más. costoso, o más bien entrar a hacer una reparación ya con todo esto. Asemeja el precio de la bomba casi. bomba nueva. Sí, es ya una bomba nueva. Entonces, esto como casi no se desgasta tanto como estas partes de acá, entonces solamente se hace un cambio de estas partes. ¿Y el costo de reparación de esos cambios aproximadamente? Esta bomba está sobre los 180, el eje está sobre los 200, con mano de obra y todo alrededor de unos $450, más o menos, no es algo real. Sí, Ya, pero para mí ya mejor me arriesgo a vender Claro. un poquito más. claro. Porque esto de acá no se haga al 100 no queda. No, sí. Sí. Mi camioneta es cambiado esto y ya voy 200.000 kilómetros desde el 2012. Este no se cobra hasta el- Bueno, cambian. Es que claro, ¿qué le sale mal? ¿Cuánto sale la mano de obra igual la de la reparada o de solo de la cambiada, por ejemplo? No, pues bueno, a ver, si hablamos en conceptos de reparación, para mí reparar significa cambiar todas estas cosas. ¿Ya? Yo normalmente manejo el concepto de limpieza y empacada cuando cambio esto y el kit de empaques. Tengo que limpiar, sacar todo. El diésel tiene una especie como de barniz, como de... Y eso se pega en las paredes. Nosotros esto limpiamos con el ultrasonido y en el ultrasonido sale todito. Hasta la pintura. No, la pintura no sé. El material de las carcasas son diferentes. Sí. Parece de ahí el hierro fundido y aquí parece De aluminio. de aluminio. Por eso este es más eficiente. ¿Por qué creen que las carcasas son de ese... Bueno, de el ese aluminio material? es el que es para lo que es el Disipación de temperatura. enfriación de- Exacto. Expresión de temperatura. Y si tienes menos temperatura, tienes un poco más de aprovechar la cantidad de combustible. Por la dilatación. Pero cualquier parte De hecho- que por el material esas deberían ser de más presión Claro, que las de acá. exacto. De hecho, este tiene siempre denso tiene un sensor de temperatura. ¿Ya? Entonces, si este sensor de temperatura me manda una señal errónea, voy a bajar la presión de combustible. Le manda a la válvula dosificadora. O aquí en denso les llamamos válvula SCV, Suction Valve Control. Sí, ya salió bien. Sí, esta válvula es la que y ya les voy a explicar de qué sirve esa válvula. Ya. Y tengo las válvulas de presión, válvula de presión y válvula de presión. ¿Se acuerdan en BE qué hacía la válvula de presión? Ay, sí, no contestan. Yo sí. Sí, ¿qué hacía la válvula de presión? Cualquiera. No Sí, se en la pelea. B dijimos que... La válvula de presión mantenía una presión constante. En la válvula, ¿se acuerdan ustedes en la bomba rotativa cuando decíamos que esta presión bajaba también qué en la válvula, en la bomba rotativa? El avance. ¿Se acuerdan? Tú contestaste. No se acuerda. Sí. Él contestó que yo les había puesto como ejemplo, si la presión de transferencia es baja, internamente tengo una presión baja, ¿qué pasa con el avance? Es bajo el avance. A lo mejor le salió de chiripa, no sé, pero contestó bien. Ya. Esta hace lo mismo. En palabras como más técnicas y más profundas, a esta le llaman una válvula Q, que en inglés, en alemán, no sé en qué, significa una válvula de cascada o de cascata, ¿ya? Que si han visto ustedes cómo funciona la cascada o cómo es la cascada, ¿cierto? Entonces, esta me está haciendo eso. Yo tengo como funcionamiento de la cascada, aquí tú tienes el agua, ¿no es cierto? El recorrido del agua. Y pongo una caída, ¿no es cierto? Da la caída y luego otra vez se mantiene así. Esto hace eso. Mantiene esto, controla esta caída y mantiene esto. ¿Sí? Esto hace esta de aquí. Esta de acá
mantiene en cambio la presión interna, la presión constante de la bomba de transferencia, presión interna de la bomba. ¿Sí? Esta ya el funcionamiento es un poquito más... ¿En qué caso se puede dar, por ejemplo, que está el combustible, hay esa caída y que vuelve a regular? Ya te voy a indicar por qué. Sí. Estas válvulas de acá, esta no. Sí, esta no. Esta válvula de acá, si ven los orificios que esta tiene, tiene aquí, tienen acá. Esta válvula no solamente ayuda a mantener la presión interna acá y a controlar esta presión o esta caída, sino que también hace las veces de lubricante o me ayuda a transmitir el combustible para lubricar el eje. Hay maestros que cogen y dan un martillazo aquí, bacán, elevaron la presión. Bueno, pero jodieron la lubricación. La lubricación jodida aquí, este eje se termina pegando aquí todito. Dañas carcasa y dañas aquí. Ya vas a ver cómo se conectan cada orificio, cómo vienen las conexiones de cada orificio. Ya, ahora vamos con esta. Esta es una válvula SCV o succión, una válvula controladora de succión. Y esta es una dosificadora. ¿Sí? Ninguna de estas del funcionamiento es igual. Ninguna. Esta válvula SCV, como dice, es de succión. Esta ayuda a regular la succión del combustible o a mantener a esta bomba llena de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del motor o del vehículo, de la presión o del motor. ¿Sí? Pero, o sea, antes de hacerse la alta presión o después de la... No, antes. Antes. Yo también estaba solo confundido. solo le tiene alimentado constantemente. Exacto. Y no permite que tampoco suba demasiada la presión. Porque de esa forma denso, yo me di cuenta que denso, de esa forma controlaba la alta presión, porque esta presión podía elevarse al límite superior. ¿Ya? Si sube la presión de la transferencia. Sí, sí. No, entonces ahí colocaron una de estas, porque esta controla. Esta es la bomba de transferencia, ¿no es cierto? Pongámoslo así para medio entender. Esta succiona el combustible y envía el combustible hacia la bomba de alta. ¿Correcto hasta ahí? Ya. Esta, pongámosle una pared, ahí. Voy a ponerle esta pared, no quiere decir que esto funcione así. Succiono combustible, envío combustible y esta, dependiendo de las condiciones de funcionamiento del motor, va a hacer que cierre este espacio o abra este espacio. ¿Sí te fijaste en este espacio? Que cierre este espacio o abra este espacio para que se mantenga alimentada esta bomba de acá. La bomba ya de alta presión. Por ejemplo, cuando ya en la noche se apaga el auto, el siguiente día debe quedar combustible acumulado en la bomba para poder encender el todo el día. Ajá. ¿Y qué es la que controla si queda el combustible y no le permite regresar al tanque todo? Contestémonos nosotros mismos. Ya aprendimos sistemas de alimentación. Debe de haber algún tipo de bypass. No, eso debe ser como una válvula check que no le permite el regreso. También. No. No sabes. Hagamos la prueba. Este es todo mi sistema de alimentación de combustible. Y hablemos que esta es mi bomba de transferencia. No es que sea cierto, es para explicar nomás. ¿Sí? Entonces, mi bomba de transferencia, ¿qué hace? Succionar combustible desde el tanque. ¿Qué voy a hacer? Succionar combustible desde el tanque. Punto. Ya. Tú apagas, eso en funcionamiento del motor. En el motor y estás bombeando combustible acá. Tú apagas el vehículo y yo sé, porque yo sí hablé eso con ustedes, que mi sistema de alimentación tiene que ser completamente hermético desde el absorbente o la línea de alimentación hacia mi, entre toda la línea hacia mi bomba de combustible. Tiene que ser hermético. No hay nada más que le mantenga esa presión constante cuando tú apagas tu vehículo. Cuando tú apagas tu vehículo, esto tiene que mantenerse así, a menos de que haya una burbuja de aire aquí o una rotura o alguna particularidad ahí, va a pasar esto. Mira aquí qué va a pasar si es que entra aire.
Mire, sí, mira, ya. ¿Y qué va a pasar si entra más aire? Mire, ¿qué está pasando ahí? Y de ahí, ¿cuántas horas dormimos normalmente? Bueno, algunos dormimos 5, otras 6, otros, digamos que 8 horas. En 8 horas esto ya se vació. Vas a encender el vehículo y ¿qué pasó? Ya no tienes. Sí, te ayudé. Es por lo que es hermético, ¿no? Es porque es hermético, ya. Hay mecánicos y de hecho sí me he topado con algunos. Para evitarse ese problema de revisar todo el sistema, ya les voy a contar una anécdota que nos pasó esta semana, de revisar todo el sistema, tomando en cuenta lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué hace que yo apague el vehículo y esto no se regrese al tanque? Como hubo un problema, él cogió y puso aquí una válvula check. Entonces, cada que él prendía este combustible, no se regresaba para acá, pero sí me quedaba esta línea, en cambio. Vacía. Prendía, bling, lindo. Otra vez, hasta que se cargue bien. Esta burbuja de aire tenía que salir, llegar acá para trabajar, hasta que se cargue bien. ¿Solución poner una válvula check ahí? No. ¿Sí o no? No. No, pues, es algo. Y no, y hay unas bonitas. Cristina dice que tenía miedo de eso, que no entendía. Para que no se me baje el combustible se quedó retenido hasta aquí. Pudo pasar combustible y no pudo retornar otra vez. Y ya, solucionado el problema. Si esta misma válvula se le ponía ya. O sea, donde quiera que tú le pongas, vas a hacer esto. Vas a poner aquí y aquí va a quedar este espacio vacío. O sea, lo que ella dice es que si le pone, por ejemplo, hasta donde termine. Combustible. Mejor, entre más cerca esté, menos aire vas a tener. Un combustible acá arriba nunca va a entrar. Y ella funcionaría, eso sí sería Claro una que va a solución. funcionar, pero para mí no es una solución, porque el problema yo sigo teniendo acá. Digamos que la rotura está aquí. Ya. Sí, te he explicado esa parte. Ya. En cambio, esta válvula es una válvula dosificadora. Esta válvula sí nos ayuda a enviar o a permitir el paso de combustible hacia la alta presión. ¿Sí? O sea, todo lo que yo estoy generando acá va a cerrarse. Hay unas que son normalmente abiertas y otra que es normalmente cerrada. Un pulso eléctrico abre, un pulso eléctrico la cierra. ¿Sí? Y va a funcionar de acuerdo a lo que en este caso decida el conductor, acelerar, desacelerar, lo que sea. Distinta a esta. ¿Ya? ¿Cuál armamos? Armemos esta de aquí para explicando el tema de cómo ingresa el combustible. Sí me gustaría ir armando. Ya. Cuando yo doy aquí un poco de presión, puede decirse, por este orificio es donde está saliendo. ¿Por qué? Esa es la alimentación de combustible. La bomba de transferencia está conectada a ese sector en el que va a ayudarme a mover para succionar el combustible desde el tanque, que es el funcionamiento de la bomba, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Este funcionamiento de las bombas es súper simple. No hay lío. Mayor ciencia. No hay ciencia. Regular esas otras sí cuesta. Ay, pero esto no quiere entrar. Déjenme leer una. Pónganle nomás pausa para ir a ver mejor.